Hola, ¿qué tal? Esto es Real Biopolítica. ¿Qué tal? ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de una frase bíblica sobre el poder en el antiguo Israel. ¿Mm? Quiero que veas esto. Este es el Cantar de los Cantares. ¿Mm? Cantar de los Cantares es una obra atribuida al rey Salomón, por el cual el rey se casa con su pueblo. Son las bodas del rey Salomón. En el cristianismo se ha asimilado las bodas del Cordero. Bueno, pero sigamos. Acá dice lo siguiente: el rey Salomón se ha hecho un palanquín de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, o sea, una carroza, su respaldo de oro y su asiento de púrpura. Ojo, su asiento de púrpura, dice, y su interior tapizado con amor. O sea, el asiento y el interior de su carroza la ha puesto de color púrpura, la ha tapizado de un color púrpura. Ha sido tapizado con amor por las hijas de Jerusalén. O sea, ellas han hecho la artesanía, este arte manual de tapizarle su asiento y el interior de la carroza de rey. ¿No? Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo con todo esto? A que acá habla de la palabra púrpura. En ese tiempo la púrpura era un material costoso, implicaba la nobleza, implicaba la realeza. El sumo sacerdote vestía de púrpura, pero eso es en el año 1000 antes de Cristo. Sabemos que la edad de hierro comienza en el año 1200, cuando llegan los pueblos del mar, llegan con el hierro y destruyen todo a su paso. Y las sociedades tienen otra vez que empezar de la nada. Hasta que en el año 600 o 700, los asirios imponen un imperio basado en el hierro. Todos usaron el hierro, pero no en el grado en el cual usaron los asirios para crear un imperio. Porque para sobrevenirse a la catástrofe de los pueblos del mar, del cual ya hemos hablado, tuvieron que pasar siglos para que recién se reestructuren las sociedades. Y muchas de esas sociedades eran nómadas. Eran nómadas. Bueno, vamos a ver acá. ¿Ves esto? Estas conchitas de acá son tres especies de conchitas. Y justamente de aquí salía un tinte, el tinte púrpura. Aquí. Y esto se encontraba solo en el Mediterráneo. Y por eso tenían que recolectar un montón de esto para poder conseguir una pintura. Acá en Perú tenemos conchales, pero era para comer. Y en ese tiempo, pues las conchas eran grandes, pues, eran tamaño de tu mano. Ahora son chiquitas, ¿no? Pero en ese tiempo eran enormes. He visto, he caminado por esos conchales, eran grandes, grandes. Hay conchales como centros arqueológicos, y hay conchales que están ahí tirados en los mares cerca de las playas de Lima, cerca de las playas de Lima, de Cañete, están ahí tirados los conchales, son prehispánicos, pero no, siguen ahí. Yo he visto esos sitios. Bueno, entonces esto era la materia prima, de aquí sacaban la materia prima para conseguir eso. ¿Ya? Esto es lo que han encontrado, esta hebilla, esta hebrilla. Acá ves el tejido púrpura que aún se mantiene. Esto lo han encontrado alrededor del año 1000, pero lo han encontrado en Tigna. O sea, no lo han encontrado en el reino de Israel. Lo que es ahora el país de Israel no es el reino de Israel. El reino de Israel era mucho más pequeño que el Estado de Israel. Muchísimo más pequeño que el Estado actual. El reino de Israel salomónico, davídico, era mucho más pequeño que el Estado de Israel actual. Por eso están los problemas. Pues. ¿Quieres lo tuyo? Bueno, pero no es tan pequeño. ¿Por qué creces tanto, no? ¿Por qué colonizas? ¿No? Acá está, ¿ves? Estos son los centímetros. 1 o 2 centímetros. Esto es lo que han encontrado. Pero te sorprenderá saber dónde lo han encontrado. Y justamente esto nos explica esta, estas frases, este cántico de Rey Salomón. Púrpura, ¿no? Justamente porque ellos habían visto que ese rey usaba la púrpura, como esta, que es una púrpura real. Aquí lo tienes. Esto de acá, este es el mapa. Acá está Fenicia, Israel, Judá, el reino de Moab y el reino de Edom. Esta es Filistea, o sea, la Filistea. Acá está la Pentápolis.
¿Lo ves? Aquí en el reino de Edom, ya hemos hablado del reino de Edom aquí en Real Biopolítica. ¿No? Hay un chico que nos ha agradecido por eso. Saludos a él. Bueno, ahora vamos a ahondar más en eso. Este es el reino de Edom, que está justamente abajo del reino de Judá, al sur. El reino de Judá, como tú ves, es pequeño. No es enorme como es ahora el Estado de Israel. Y este reino de Edom tiene un valle que se llama Valle de Timna, o Colina de los Esclavos. Tiene ese valle. Ese valle tiene otro sitio llamado Colina de los Esclavos. Y aquí es donde han encontrado ese pedacito de púrpura, en el reino de Edom. Significa que en ese tiempo se usaba la púrpura como realeza. En ese tiempo había una realeza, o al menos una alta nobleza, que tenía la plata para comprar eso, porque eso costaba bien caro, recontra caro. Era un artículo de súper lujo en esos tiempos, ¿no? Acá es donde lo han encontrado, en esta zona de acá. ¿Lo ves? Pero ¿qué zona es el Valle de Tigna? El Valle de Tigna no es un centro de crear telas, no es un centro de crear, de fabricar tintes, no lo es. El Valle de Tigna, como lo hemos hablado en nuestro anterior video sobre el reino de Edom, en la serie Pueblos Bíblicos, el Valle de Tigna es un lugar donde se hace cobre, se trabaja con el cobre, se extrae el cobre y se hacen aleaciones aquí, se separa el cobre y se prepara el cobre para volverlo en herramientas, en armas y en cosas así. Ya hemos hablado de que el cobre también sirvió como, el cobre sirve como material de lujo o material de adorno sacro. Hay en Chipre un sitio que usaron cobre, bastante cobre, y los pobladores, por los huesos que han encontrado, tienen problemas en sus huesos, se notan los problemas por absorber humo del procesamiento del cobre. Pero eso era necesario para crear objetos sagrados. Un hacha de cobre, un martillito de cobre, un platito de cobre, que era un objeto sagrado. Solo que era ornamental, no se usaban. Era algo ornamental nada más, era para adornar los templos. Como un juguete, pero era sagrado, ¿no? Bueno, entonces ahí es donde lo han encontrado, es Estigna, en la colina de los esclavos. Aquí se hacían aleaciones de cobre, pero cómo llegó dentro de esas escorias de cobre, esas escorias producto del trabajo del cobre, cómo fue que llega ese pedacito chiquito de tela. Quizás porque el rey de Edom, o un rey que visitó al rey de Edom, quién sabe, caminó por ahí y se le rasgó parte de esa tela y se quedó ahí. Y nosotros, los humanos, lo hemos visto, lo hemos encontrado después de siglos. Eso es lo más probable, ¿no? Esta es ¿ves? Se nota todavía la púrpura, ¿ves? Ahí está. Aquí ves la misma foto, pero menos ampliada. Aquí está la púrpura. Este es un mosaico, parece que es del Bajo Imperio, del Imperio de Oriente, de los inicios del Imperio Bizantino, cuando se divide el Imperio Romano, ¿no? Este es ahí. Se nota que es de esa época. Aquí ves la púrpura de esta persona. Eh, Puede que sea un emperador o alguien así, o alguien importante, que tiene ese vestido de púrpura. Y aquí lo puedes ver, ¿ves? Acá está este tema, el reino de Israel. Vamos a verlo por acá. Vamos a verlo por acá, vamos a verlo. ¿Ves? Acá está la excavación donde lo han encontrado. Este es el Valle de Tina, el Valle de los Caídos. Mira, en todo esto lo han encontrado. Ahí vivía gente, había campamentos. Porque el reino de Edom era un reino nómada. Era un reino nómada. O sea. ¿Ves? Acá está. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Vamos a ver el mapa de Israel. Acá está. Este es el mapa de Israel. Acá está. Este es el mapa actual. Como ves, el reino de Israel era solamente esta cosa chiquita de acá. Aquí nomás era. Lo demás era el reino, o sea, el reino de Judá, ¿no? Donde son los judíos, era de acá. Este es el reino de Israel. Los israelitas no han regresado. Muchos israelitas no regresaron. No se restauró el Estado de Israel, solamente el reino de Judá, o los judíos. Cuando tú lees la Biblia, cuando es el regreso, ya no dice hebreos ni israelitas, dice judíos, que son los descendientes de Judá. Porque estos de acá fueron deportados
unos años antes, unas décadas antes, que este de acá, o una generación antes, que estos de acá, unas décadas antes que los judíos. Fueron deportados, pero nunca regresaron. Se llaman las tribus perdidas de Israel. Estos no regresaron. Solamente regresaron estos, que eran los judíos, del reino de Judá, que era acá. Y como tú ves, ahora el Estado de Israel está acá, incluyendo el reino de Edom. ¿De dónde? Hasta el reino de Edom, no, o sea, no, este no era, esto no era Israel, el reino si juntamos Israel y Judá, era solamente esto de acá, pero no era hasta acá, no era hasta acá. Bueno, o sea, la parte histórica, ¿no? El reino histórico no era hasta acá, pero bueno, aquí está el valle de Timna, aquí está ese valle, ¿no? También se habla de que los judíos llegaron hasta acá, pero después lo perdieron. ¿Por qué? Porque aquí no vivían muchos de ellos, o sea, no había mucho. Bueno, pero acá está el valle de Timna, ¿ves? Y este es el mapa de Israel actual, para que te des una idea, ¿no? ¿Ya? Acá está el Banco Oriental, la zona oriental y la Franja de Gaza, que son lugares que no están bajo el dominio del Estado de Israel y que poco a poco están colonizándolo, ha habido problemas, porque en verdad esta no es la zona que les entregaron, era mucho más pequeña, pero bueno, eso es otra historia. Vamos a ver. A ver, este de acá. ¿Ves? Acá ves lo mismo, esto es púrpura. ¿Ves? Este es el valle, mira. Aquí lo han encontrado. ¿Ves? Acá este es una pintura y aquí están, ¿cómo te digo? Están poniendo el óleo, están coronando con óleo a un rey de Israel, creo que es Saúl. Saúl, aquí. Y Saúl está vestido con la púrpura. O sea, están diciendo que en ese tiempo se usaba esto de acá. Esta es la púrpura. ¿Ves? Aquí está esto. Estos son tres moluscos, como te acabo de decir, de aquí lo sacan. Aquí lo ves mejor, ¿ves? Acá está. Bueno, vamos a ver este punto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que en estos momentos, en año 1000 antes de Cristo, porque de esa época data ese pedazo de hebra, el año 1000 antes de Cristo, ya existía un reino en esa zona, al menos en Edom. Y por lo que dicen en la Biblia, ya también existía un rey en Israel. O sea, los primeros reyes eran nómadas. Cuando tú ves la historia de David, David para de aquí para allá, o sea, no tiene un lugar fijo. Quizás sea por motivos políticos, ¿no? Pero igual no tiene un lugar fijo y él lo ve normal. Y mira acá, ese, estos molusquitos, el líquido que sacan de acá, justamente cuando se expone al sol, comienza a adquirir otros tonos hasta volverse celeste. Entonces tienen para varios tipos de tejido, para varios colores de tejido en base a las variaciones que esto tiene al exponerse al sol. Y la púrpura, que es la que más difícil, es la que cuesta más. Es la más difícil de obtener. Aquí lo puedes ver. ¿Ves? ¿Ves la diferencia, no? Esta partecita es reino de Judá, el otro es reino de Edom. Bueno, entonces, ¿qué significaba? Significaba que en este tiempo empezó a aparecer una realeza, tal como lo dice la Biblia. Empezó una realeza en el año 1000 antes de Cristo. Sabemos que esa realeza era la realeza que empieza con la casa de Saúl, después con la casa de David. Y el libro de los Cantares nos habla de que Salomón usaba púrpuras, al menos en su carroza. Entonces tenemos este tema de la púrpura y de la existencia de reinos. O sea, cuando ya tienes ese pedacito de púrpura en las escorias de las fundiciones de cobre de Tigna, del reino de Edom, que era un reino nómade, después ya se volvió estable. Cuando ya tienes eso, ya te preguntas de dónde salió. Y ya te das cuenta de que en verdad pudo haber pasado que estos reyes nómades vestían ya de púrpura y recorrían supervisando las instalaciones de cobre, que era justamente lo que daba el dinero, supervisando, y en una de esas tenemos ya ese pedacito de hebra. Bueno, entonces
Y la existencia de un reino parece cada vez más plausible, tal como lo dice la Biblia. Nos vemos hasta otra ocasión. Esto fue Real Biopolítica y recuerda, la verdad está a la vista. Saludos.